10, Sirat. Una de las obras más potentes que se presentaron este año en el cine fue Sirat. El director Oliver Laxe nos lleva a Marruecos de la mano de un padre y su hijo a buscar a su otra hija de la que no tiene noticias desde hace meses, pero que sabe que anda en los raves clandestinos que se organizan en el desierto. Desde que empieza la película, la música electrónica que sale de las grandes bocinas y rebota en las rocas nos sumerge en un trance casi inmediato para llevarnos a un viaje sensorial donde la música, pero sobre todo los silencios, son parte importante de esta narrativa. La película no se toca el corazón y da giros devastadores. Y tal vez ahí es donde mucha gente no estuvo de acuerdo. Lo sintieron como algo demasiado exagerado y hasta sensacionalista. Aún así, es de las mejores películas del año y tal vez de mucho tiempo. You know this girl? 9, One Battle After Another. Paul Thomas Anderson nos presentó este año una de sus obras más comerciales y más grandes de su carrera. Todo va de un ex revolucionario que después de unos eventos en su juventud y ganarse un acérrimo enemigo, años después tiene que volver a la acción para rescatar a su hija de ese antiguo rival. Una película vertiginosa donde nos habla de temas sensibles como el de los migrantes, las sociedades secretas, críticas hacia ambos lados de la sociedad y esto con un toque irónico y a veces hasta sarcástico. PTA demuestra que se puede hacer cine de acción sin perder su toque de autor. Pero no es una película perfecta. Anderson se nos engolosinó un poco e hizo una película un poco más larga de lo necesario. Hay algunos personajes desaprovechados y hay quienes dicen que el director sacrificó la profundidad emocional que lo caracteriza a favor de la espectacularidad visual. No es lo mejor de Paul Thomas Anderson, pero tal vez sea la película que le dé el Oscar. ¡La revolución! 8, No Other Choice. Es de esas películas donde no te queda más remedio que justificar todas las acciones del protagonista y solo un genio como el director Park Chan-wook logra esto sin que te des cuenta. La historia va de un alto ejecutivo de una empresa de papel que pierde su empleo después de que dicha empresa es vendida a extranjeros y él intenta por todos los medios, literal, por todos, de recuperar su trabajo. Manejando un excelente humor negro, la trama se va desarrollando y vemos cómo el protagonista cada vez cae más bajo en sus acciones. Y lo que es peor, nosotros como público estamos con él. Y es que es como una catarsis perversa donde, queramos o no, todos nos sentimos identificados. Sus fallos pocos, pero los tiene. Se extiende mucho en contar cada evento, hay momentos en que raya en lo caricaturesco y puede ser una crítica muy dura para audiencias débiles. 어쩔 수가 없다. 7, The Voice of Hind Rajab, la película más importante en mucho tiempo, es una pieza devastadora de cine testimonio que reconstruye las angustiosas últimas horas de una niña de 6 años atrapada en un vehículo siendo atacada por fuerzas israelíes. Utilizando las grabaciones reales de las llamadas de emergencia como columna vertebral narrativa, la película evita el sensacionalismo visual y opta por una reconstrucción minimalista y casi clínica del suceso. El diseño de sonido es el arma más potente del film. El contraste entre la voz pequeña y temblorosa de Hind y los estruendos mecánicos y distantes genera una tensión insoportable. Es el relato de una tragedia, pero también una clase magistral de narrativa sonora sobre cómo construir una sensación visceral de espacio y atrapamiento. Al priorizar el audio sobre imágenes explícitas, la dirección obliga al espectador a confrontar el peso psicológico de la espera. Es un monumento a la memoria que asegura que una voz destinada a ser silenciada se convierta en una resonancia global inolvidable. 6, En Bring Her Back, los hermanos Philippe trascienden el cine de género para entregar una disección visceral del duelo. La premisa, centrada en una madre que se niega a aceptar la muerte de su hija, utiliza el terror no como un fin, sino como el lenguaje necesario para expresar lo inenarrable. Aquí, la pérdida no es un suceso del pasado,
sino una entidad viva que devora el presente. La película nos muestra a un personaje aterrador como Oliver que con el correr de los minutos vemos que su naturaleza ha sido cambiada. El espectador es arrastrado al aislamiento psicológico de la protagonista. No hay concesiones al sentimentalismo, el dolor se presenta de forma cruda, casi táctica, manifestándose en el vacío físico de los espacios que la niña solía habitar e intentar que otra persona ocupe su lugar. El verdadero horror surge de la sospecha de que, al intentar traerla de vuelta, lo que regresa es solo un eco distorsionado del amor, y que no importa a quién más se pueda lastimar para seguir con esta obsesión. 5, Omen Kameha. Es muy difícil encontrar una biopic buena, pero esta es una de las grandes sorpresas que desgraciadamente no llegó a cines. El director Esmir Filho nos cuenta la vida del cantante Ney Matogrosso desde su infancia y lo hace de una manera espectacular, como es la vida de este personaje. Un cantante que desafió primero a su padre y por ende a la dictadura de los años 70 en Brasil. Una película honesta, sin miedo a mostrar las altas y las bajas de Mato Grosso, que vivió grandes momentos en décadas tan determinantes como fueron los 70s, 80s y 90s, y aún hoy en día sigue activo. Los números musicales están muy bien adaptados a la trama, y es de esas películas que terminas de ver y sales a buscar toda la discografía de este gran cantante. 4, Richard Linklater se sumerge en el París de 1959, no para realizar un biopic convencional, sino para capturar el instante preciso de una revolución. Nouvelle Vague es una carta de amor al rodaje de About the Soufflé de 1960, centrada en la audacia de un joven Jean-Luc Godard. El homenaje a la obra maestra de Godard es total y homogénea. Linklater no se limita a imitar la estética, utiliza el jump cut no como un truco nostálgico, sino para narrar la urgencia de una generación que quería romper el lenguaje establecido. La cinematografía en blanco y negro, capturada con una cámara en mano que parece respirar, evoca la libertad técnica y el nihilismo romántico tan característico. Es un ejercicio de metacine que cuestiona la autoría y celebra el caos creativo. Linklater sugiere que el cine moderno nació de una combustión espontánea de cigarrillos, arrojo y la decisión de sacar la cámara a la calle. El uso de iluminación natural y locaciones reales rinde tributo a la falta de presupuesto que terminó definiendo un estilo mundial. S'ils veulent la nouvelle vague, donnons-leur un. 3, The Ugly Stepsister, de la directora Emily Brickflett. Tomando la historia de la Cenicienta, nos cuenta el lado oscuro de esta historia, el de la hermanastra llamada Elvira, que es una chica soñadora de una belleza tímida, pero que su madre ha decidido que debe mejorar al máximo para conquistar al príncipe y así rescatar a su familia de la pobreza. La narrativa de body horror se usa para que nos quede claro el mensaje tan potente que quiere dar, que es sobre los sacrificios, las restricciones e incluso mutilaciones a las que se llegan con tal de cumplir los cánones de belleza. Si bien es difícil de ver por lo explícito de las escenas, y este fue un punto que se le criticó en su momento, ya que mucha gente la considera un poco sensacionalista, aún así es necesario verla. Sus actuaciones son impecables, el diseño de producción, el vestuario y el maquillaje son excelentes. 2, La Grazia, de Paolo Sorrentino. La historia retrata los últimos días del mandato de Mariano de Santis, presidente de Italia, quien se enfrenta a un dilema que trasciende la política, la posibilidad de otorgar un indulto, una gracia, a un hombre condenado por la muerte asistida de su esposa. Aquí Sorrentino utiliza el poder como un microscopio para observar la conciencia individual. La moralidad en el film no es un conjunto de reglas, sino una carga solitaria que de Santis debe sopesar. La película cuestiona si la ley debe ser ciega o si, en su punto más alto, debe permitirse la mirada humana del perdón. A través de la relación con su hija Dorotea, el presidente entiende que su última decisión no es un acto administrativo, sino una definición de su propia humanidad ante la historia. Sorrentino nos entrega una obra introspectiva, donde el humor es mínimo pero agudo y la melancolía es absoluta.
Es un tratado sobre la responsabilidad moral, recordándonos que el verdadero poder reside en la capacidad de ser justo cuando nadie más se atreve a hacerlo. Di che sono i nostri giorni? 1, La última obra de Jafar Panahi es una pieza de orfebrería cinematográfica que utiliza el humor negro para diseccionar las heridas abiertas de la sociedad iraní. Lo que inicia como un incidente trivial, una familia atropella a un perro en una carretera desierta, se convierte en una pesadilla moral cuando buscan refugio en un taller mecánico. El mecánico cree identificar en el padre de familia a su antiguo torturador de la prisión, no por sus facciones, sino por el sonido metálico de su prótesis al caminar. Este detalle, casi bufonesco, desencadena una cacería humana transformada en un sainete macabro. La risa se congela al notar que la venganza es el único lenguaje posible ante la falta de justicia institucional, pero ¿qué sucede cuando eres una buena persona y estás ante tu victimario? ¿Harías lo mismo? Al final, It Was Just an Accident nos recuerda que, bajo la mirada de Panahi, nada es fortuito. Es un triunfo del cine de resistencia que logra hacernos reír ante el abismo, demostrando que el humor es, a menudo, la única forma de soportar la tragedia. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.